De una denuncia de la silla vacía a la lista Clinton. Acá destapamos la operación transnacional de mercenarios colombianos enviados a Sudán. Allá terminaron nuestros exsoldados hasta entrenando niños para el bando más terrible de una de las peores guerras del mundo. El Departamento del Tesoro gringo metió a 4 colombianos y 4 empresas a la lista Clinton, un listado particularmente famoso este año, pero que en este caso no tiene nada que ver con el gobierno Petro. Los gringos los sancionaron por su papel en el reclutamiento de exmilitares para la guerra civil de Sudán, un conflicto que la ONU define como una catástrofe humanitaria. 150.000 muertos, más de 12 millones de desplazados, hambre extrema, violaciones, niños soldado, en fin. El nombre más sorprendente es el de Mateo Andrés Duque Botero. Por sí solo no dice mucho, pero es el sobrino del exministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, nombrado durante el gobierno de Iván Duque. Duque Botero es un exedil de Chapinero por Cambio Radical. Su empresa Main Global Corp SAS aparece como canal de pagos para los mercenarios colombianos. El nombre más pesado es el de Álvaro Andrés Quijano, un coronel retirado del ejército y quien abrió la puerta para que cientos de exmilitares colombianos terminaran peleando para la Fuerza de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar señalado de cometer las peores atrocidades en Sudán. Su empresa, A4SI, fue descrita como el nodo principal del reclutamiento. Como lo había señalado La Silla, él es quien triangula a los mercenarios colombianos con Emiratos Árabes, que financia la guerra en Sudán. Quijano ya trae historial, lo asocian con el Cartel del Norte del Valle y su esposa, Claudia Oliveros, quien es dueña de la empresa en papeles, también entró a la lista. La OFAC, que es una agencia encargada de estas sanciones, los metió en una categoría reservada a quienes desestabilizan Sudán y socavan la transición democrática. El tema de los mercenarios también ha hecho ruido en Colombia. En el Congreso ya se aprobó una ley para prohibir estas prácticas, pero la operación no solo sigue, crece. A principios de año había unos 300 colombianos en Sudán. Hoy fuentes nos hablan de entre 1.500 a 2.000. Al principio muchos llegaron engañados. En este punto siguen yendo y muchos ya saben a lo que van. En La Silla también contamos que este contingente, conocido como los Lobos del Desierto, también entrena niños para que los maten. Así lo definió César, un mercenario colombiano que habló con nosotros. La situación también se ha extremado para ellos. Al menos 200 han pedido salir desde septiembre, pero no los dejan. Y ahora les revisan celulares para evitar que se filtren cosas y si les encuentran fotos, les quitan sueldos, los encierran y los maltratan. Al final, este caso muestra que las guerras más lejanas también tienen huella colombiana y que mientras el país siga produciendo expertos para combatir sin poder retenerlos, el mapa de nuestra violencia seguirá dibujado también en otros continentes. Fue el primer encuentro con el sector privado de Iván Cepeda, el líder en las encuestas y candidato del Pacto Histórico. Lo invitó María Claudia Lacutir, la presidenta de la Cámara de Comercio Colomboamericana, el gremio de empresas con intereses en Estados Unidos. El primer efecto de la reunión es que causó un cisma en la derecha y el mundo empresarial. A Lacutir le han llovido críticas que muestran el sectarismo con el que arranca la campaña. Solo por invitar a Cepeda se le fue encima el uribismo. Más allá de este malestar, La Silla reconstruyó lo que sucedió adentro de la reunión. Fue en el Salón Santiago del Club El Nogal, al norte de Bogotá, ante unos 30 líderes gremiales de AmCham. Cepeda llegó con su acostumbrada camisa de cuello mao, sin comitiva y acompañado solo de un fotógrafo. No hubo saludos uno a uno ni gestos de cercanía. A las 8 de la mañana, puntual, aprovechó para bromear. Dijo que a diferencia de Petro, él no los iba a hacer esperar. Hasta ahí hubo un primer contraste en las formas entre Petro y Cepeda. Lo que siguió fue más la cara del continuismo. Cepeda dijo que no iba a presentar programa de gobierno, no estaba allí para discutir su plataforma. Confirmó que la distancia con el sector privado continúa. Luego intentó disipar lo que considera son concepciones erradas sobre él. La principal, que supuestamente es guerrillero. Cepeda se presentó como un demócrata con 15 años en el Congreso, crítico de la violencia guerrillera. No todos quedaron tranquilos. Le reconozco su honestidad, pero salí asustado, comentó uno de los empresarios. Ya en materia, Cepeda dijo que promoverá una Asamblea Nacional Constituyente, la misma bandera de Petro, eso sí, con un matiz. Primero, un acuerdo nacional que incluya al sector económico. A varios no los convenció. Es un diálogo para que las ideas de ellos se impongan, resumió uno de los presentes. Cepeda también prometió continuidad en lo económico. Su principal argumento son los buenos números que vive Colombia en 2025, en desempleo, crecimiento del PIB. Reconoció la crisis fiscal, pero evitó discutir su origen y aseguró que no bajaría impuestos.
En política exterior defendió el rumbo actual de Petro, algo que ya había hecho y que cayó especialmente mal entre los empresarios con intereses en Estados Unidos. La paz total sigue, dijo el candidato de izquierda que fue ideólogo principal de la paz total. El único tema en el que Cepeda medio se distanció de Petro fue en corrupción. Dijo que la izquierda debe pedir perdón por todos los escándalos y habló de una brigada contra la corrupción. Mientras el sector privado y la derecha pelean sobre si escuchar a Iván Cepeda es darle aire al castrochavismo, el senador parece más tranquilo y sobre todo se presenta sin falsa moderación. Veteranos por Colombia, así se llama el pequeño grupo de oficiales y suboficiales que apoyó a Petro en campaña. Y ya en el gobierno terminó teniendo un poder enorme y muy problemático. Lideraron purgas oficiales, un miembro es mencionado en los archivos de Calarcá, otro aparece en un video recibiendo plata en bolsas y hay mucho más. Pero todo comienza con la difícil relación de Petro con los militares por su pasado guerrillero. Por eso, la llegada de un puñado de generales fue importante en el tramo final de la campaña de 2022. Veteranos por Colombia se tomó la foto y ya en el gobierno les fue muy bien. El más visible de este bloque hoy es el general retirado Juan Miguel Huertas. Fue reintegrado al ejército directamente por Petro. Hoy está en el centro de la controversia por aparecer mencionado en los llamados archivos de Calarcá. Lo señalan de ser el enlace con las disidencias y de proponerles crear una empresa de seguridad fachada. Petro ha salido en su defensa y ha dicho que todo hace parte de un complot contra quienes ayudaron a sacar a oficiales corruptos de la fuerza pública. Pero acá hay una coincidencia inquietante. Por las mismas fechas que Huertas supuestamente hablaba con la disidencia, había una puja de poder entre miembros de Veteranos por Colombia en la Superintendencia de Vigilancia. En ese momento la encabezaba Alfonso Mansur, nombrado por Petro. La supervigilancia acredita empresas para que puedan tener armas largas y munición de alto calibre, por ejemplo. Supuestamente lo mismo que se le ofreció a Calarcá. Las dudas de que Mansur estaba siendo torcidos, que no se han vinculado directamente con Calarcá, las sembró un mismo integrante de Veteranos por Colombia. Otro caso de fuego amigo, ahora liderado por el sargento retirado Alexander Chalá. Este es el influencer de Veteranos por Colombia. Se acercó al petrismo por sus denuncias en redes sociales contra oficiales activos en la época de Eduardo Zapateiro, en el gobierno de Iván Duque. Él le dijo a La Silla que estuvo detrás de las denuncias a Mansur por supuestamente estar haciendo negocios en la supervigilancia. Sacaron a Mansur y hay una investigación de la Procuraduría, pero la pelea no quedó ahí. Un video anónimo se publicó luego en YouTube mostrando a alguien muy parecido al sargento Chalá recibiendo plata y jactándose de su influencia sobre el presidente Petro. Chalá nos dice que no es él. El caso no se ha investigado, pero las peleas internas siguen. Después, Chalá publicó chats que eran supuestamente del ministro de Defensa Pedro Sánchez y lo acusó de corrupción. Sargento tuitero contra ministro general. Chalá y Sánchez se demandaron mutuamente, pero ambos siguen ahí. En medio de estas peleas, Chalá dice que aún tiene influencia en las purgas internas del gobierno. Dice que la tuvo con Iván Velázquez y sostiene que aún lo escuchan a pesar de su pelea con el ministro de Defensa. Adentro de las fuerzas militares sienten que una facción, Veteranos por Colombia, enemiga de Eduardo Zapateiro, se ganó la confianza del presidente Petro y que le ha usado y abusado para depurar la supuesta corrupción en las filas mientras acumula sus propios señalamientos. La movida de poder es de derroche electoral. El Consejo Nacional Electoral, un órgano integrado por políticos reciclados, está estrenando billetera. No es chiquita, 1 billón de pesos, y lo están feriando en contratos. La Silla encontró que 438.000 millones, casi la mitad, se están yendo a un componente que históricamente ha sido barato e incluso gratis: la acreditación y capacitación de testigos electorales, los delegados de los partidos que vigilan las elecciones. Es tanta plata que con recursos públicos se podrían cubrir los gastos de 11 campañas presidenciales. Y toda quedó en manos de una misma empresa. En total son 5 contratos, 4 para elecciones atípicas y la consulta del pacto, y un quinto, el más jugoso, que ya fue adjudicado por 384.000 millones para los testigos de las elecciones de 2026. El derroche es brutal. En 2022, la registraduría se gastó en total 9.000 millones de pesos en el componente de testigos.
Para 2026, el CNE, que logró independizar su presupuesto de la registraduría, pagará 42 veces más. A los contratos les metieron varias arandelas, como tableros y una app de consulta, pero el corazón es una herramienta web por donde se realiza la acreditación de testigos. Argumentan que la pagan más cara porque calculan los precios proyectando que habrá más testigos, pero los números no cuadran. De entrada, los inflan. Para 2026 proyectan 6 millones de testigos, algo nunca antes visto. En 2022 apenas fueron 739,000. Pero lo que no cuadra es que entre más usuarios usen la aplicación web, menor es el costo por persona. La silla cotizó por aparte los servicios que exige el CNE, incluso inflando los precios y capacidades. Y las cuentas no dan. Al comparar el contrato de las consultas de 2025 con el de elecciones de 2026, se encontró que el CNE está pagando 3 veces más por la herramienta. Lo inexplicable no solo se quedan los sobrecostos, sino que toda esa plata le ha quedado al Intixas. Esa empresa es de Fernando Campo y Alejandro Posada, quienes se presentan como emprendedores y dreamers, y fueron la cara de Colombia en el Venezuela Aid Life del magnate Richard Branson. La empresa ya carga ruidos. Ha sido señalada de promover bodegas en redes en la campaña de Santos 2010 y en la de Peñalosa a la alcaldía de Bogotá en 2015. Para este multimillonario negocio aparecen patrones de favorecimiento que han sido denunciadas por otras empresas. Los pliegos exigen condiciones que solo LinkTIC podía cumplir. Para el contrato más grande, por ejemplo, el CNE dio apenas 15 días para desarrollar todo el sistema de testigos. Además, para certificar la experiencia requerida, LinkTIC usó certificaciones de otras firmas con las que compartieron empleados y accionistas. Tanto el CNE como la empresa negaron los favorecimientos. Mientras se derrocha todo este dinero, otras funciones clave del proceso electoral, como las plataformas para la vigilancia de los gastos de campaña, están obsoletas. Desde que llegó Petro a la presidencia, los ultra ricos de Colombia se le están perdiendo a la DIAN. Detrás de esta movida está la desconfianza al presidente y la reforma tributaria que encabezó su exministro José Antonio Campo en 2022. La tributaria fue diseñada para que los más ricos pagaran más, pero le subieron tanto, sobre todo en el impuesto al patrimonio, que más de un cuarto de los que más pagaban se fueron o se camuflaron. Los datos son contundentes. La Silla analizó cifras de la DIAN entre 2019 y 2025 sobre el impuesto al patrimonio. Entre los que reportaban patrimonios superiores a 11.000 millones de pesos ha caído el 28%. La reforma de Petro tenía un objetivo claro: redistribuir en uno de los países más desiguales del mundo. Para eso usó dos palancas: subir el impuesto de renta a personas naturales y volver permanente y más alto el impuesto al patrimonio. Además, amplió la base de personas obligadas a pagarlo. Bajó de 6.100 millones a 3.600 millones de pesos. Ese impuesto lo creó Álvaro Uribe para financiar su seguridad democrática y los gobiernos siguientes lo mantuvieron de manera temporal. Petro y Ocampo lo volvieron fijo. En Colombia lo pagaban unas 4.000 personas, las mismas que el hoy presidente había apuntado durante la campaña. Pero la tributaria y los mensajes del gobierno contra la gente de plata apretaron tanto que espantaron. Con la reforma ya aprobada, entre 2021 y 2023, 817 ultrarricos salieron del registro tributario, una caída del 18%. Entre 2023 y 2024 se fueron otros 440. En total, tras la reforma, el país perdió al 28% de sus contribuyentes más ricos. Colombia es una rareza en la OCDE, el llamado Club de los Países Ricos. Solo España, Suiza y Noruega tienen impuesto al patrimonio. La diferencia es que esos países lo compensaron bajando o eliminando otros impuestos como el 4 por 1000. Aquí no. Colombia no rebarajó otros impuestos para amortiguar el golpe. Para gremios como la ANDI que demandaron la reforma, el impuesto se volvió confiscatorio. Se cobra sucesivamente sobre el mismo capital que en la práctica le quitaría propiedad al contribuyente y los incentivaría a irse o a camuflarse. Eso se habría traducido en comportamientos concretos: cambio de residencia fiscal, plata afuera, reorganización de activos y división de patrimonios. Mucha gente se va y saca cédula en Panamá, nos dijo un asesor tributario. El impacto ya se ve en el recaudo. El aporte de los patrimonios más altos logró un salto en 2023, pero en 2024 el recaudo empezó a caer. Si Petro quería hacer un Robin Hood que le quitaba a los ricos para darles a los pobres, se está dando un tiro en el pie
porque los ricos se están yendo y queda cada vez menos plata para repartir.